Sí, ante todo, buenas tardes. Quien les saluda el profesor Leo Mamani. El tema del día de hoy va a ser el tema de calorimetría, ¿ya? Vamos a hacer esta clase, no sin antes hacer un poco de teoría. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ahí tenemos los problemas, pero lo que yo quiero hacer una pizarra de teoría. Entonces voy a agregar acá. Ya está. A ver. Calorimetría. Ok, entonces, primeramente vamos a estudiar los sistemas. Vamos a dibujar un sistema cerrado, un sistema abierto y un sistema aislado. Ok, entonces este va a ser mi sistema abierto primero, ¿ya? Sistema abierto. ¿Qué es un sistema abierto? Aquel sistema que permite la fuga de masa y de energía. Puede ser, por ejemplo, no sé, una olla con agua hirviendo, ¿no? Está fugando energía y está fugando masa, ¿no? La masa en agua en estado líquido se convierte en vapor y fuga del sistema. Este es un sistema abierto. Luego tenemos el sistema cerrado, que se caracteriza porque no permite la fuga de masa. Podría ser, por ejemplo, una tetera. Una tetera es un sistema cerrado. Ok, si bien es cierto, no permite la fuga de masa, pero sí permite la fuga de energía. Ese es un sistema cerrado. No permite la fuga de masa, pero sí permite la fuga de energía. Ese es un sistema cerrado. Y luego tendríamos a nuestro sistema aislado. A nuestro sistema aislado. El sistema aislado es aquel sistema que no permite ni la fuga de masa ni la fuga de energía. En pocas palabras, podemos hablar de un calorímetro ideal, ¿no? Que no permite la fuga de masa ni de energía. Profe, ¿cómo es un calorímetro ideal? En laboratorio más o menos es como una cajita y aquí vamos a dibujar que sea Tecnopor, que es un buen aislante térmico, ¿no? Tecnopor, mira. El Tecnopor se comporta como un aislante térmico. Aunque no es perfecto, siempre va a haber fugas de energía, pero se aproxima, ¿no?, a un sistema aislado. Entonces, ¿qué es sistema aislado? Aquel sistema que no permite ni la fuga de masa, ni la fuga de energía. Muy bien. Ahora vamos a estudiar, por ejemplo, si yo trabajo en un sistema aislado y voy a colocar dos cuerpos. Un cuerpo frío, vamos a colocarlo acá, a una temperatura baja, y un cuerpo caliente. En el sistema aislado, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar en este experimento es que el cuerpo de mayor temperatura va a transferir energía al cuerpo más frío y lo hace a través de algo que llamamos calor. O sea, ¿qué es el calor? El calor es energía en tránsito que se transmite del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Profe, ¿y esto es indefinido? No, no es indefinido. Hay un límite. Ese límite se llama la temperatura de equilibrio. O sea, va a transferir energía hasta que los dos cuerpos lleguen a una temperatura de equilibrio, ¿sí? Mira, vamos a hacer, esto se llama diagrama lineal, ¿ya? Diagrama lineal. Entonces, lo que te he explicado, ¿no?, en el sistema aislado, yo voy a colocar, por ejemplo, el cuerpo de menor temperatura se coloca a la izquierda y el cuerpo de mayor temperatura a la derecha. Entonces, vamos a suponer que este sea el cuerpo A y este que sea el cuerpo B, ¿ya? Entonces aquí tenemos, acá arriba colocamos, esta es la temperatura
dA. Y acá vamos a colocar la temperatura dB. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo con un color azulito, ¿eh? O un color verde, rosadito. Ya, mira. Entonces, ¿qué va a pasar? El de mayor temperatura le va a dar energía al de menor temperatura. Y esa transferencia de energía se va a lograr hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. El cuerpo de menor temperatura gana y el cuerpo de mayor temperatura pierde energía. Hasta que los dos lleguen a la misma temperatura. Esa temperatura, vamos a decir que es la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Temperatura de... Ok, entonces aquí hay un calor. Vamos a llamarle Q sub 1. Y este es un Q sub 2. Calor 1, calor 2. Por el principio de conservación de energía, el calor que pierde uno lo gana el otro. Entonces, ¿cómo es el calor ganado y el calor perdido? Entonces, siempre vamos a colocar calor perdido o ganado. Siempre va a ser igual al calor perdido. Calor ganado igual a calor perdido. Y en este caso, en el diagrama lineal solamente hay dos calores, ¿no? Calor 1 y calor 2. En pocas palabras, lo que voy a decir, como este ejemplo, ¿no? Solamente son dos cuerpos. El Q sub 1 va a ser igual al Q sub 2. ¿Y cómo se llama este calor? Ya, el calor que sirve para variar la temperatura se llama calor sensible. El calor sensible es igual, depende de tres factores. Del calor específico, de la masa y de la variación en la temperatura. ¿No? Acuérdate, ¿no? El calor sensible, el calor que sirve para cambiar la temperatura, el que cambia la temperatura es esta fórmula. Calor específico, masa, delta de T. Incluso te puedo enseñar una memotecnia para que te acuerdes de esta fórmula. A ver, mira. Sería que se mate. Ya, que se mate el profe. Que se mate. ¿Ya? Que se mate. Esa es la memotecnia para que te acuerdes de esta fórmula. ¿Sí? Donde, ya, vamos a colocar el donde. Tiene nombre cada uno. Donde. ¿Qué es Q sub S? A ver, Daniela, Adriana. ¿Qué era Q sub S? Se llama calor sensible. ¿Qué es Q sub E? ¿Recuerdas? A ver, se llama calor específico. Calor específico. ¿Qué es M? Adriana, ¿estás? Es la masa. ¿Sí? ¿Se escucha, Adriana? ¿Está claro? ¿Sí, no? Adriana. Si no tienes micro, utiliza el chat. ¿Estamos de acuerdo, Adriana? ¿Estás? Ay, tengo que activar así. Puedes utilizar el chat también, Adriana, no hay problema, yo te leo. No, no te puedo escuchar, parece que tu micro está un poco mal. Ya, entonces, a ver si tratas de solucionarlo. Ya, entonces, continúo. Lo importante es que tú me escuches, ¿no? Sí, para mí es muy importante que captes la información. Y también el delta de T, no, escríbeme si me escuchas tú. El delta de T es la variación en la temperatura. Variación o cambio en la temperatura. ¿Ya? Esos son los parámetros de esta fórmula. Tú sí me escuchas, ¿no, Adriana? A ver, escríbeme por el chat, por favor, que yo sí te leo. Sí te puedo leer. ¿Se escucha el audio? ¿Está todo bien? Solamente que yo no puedo escucharte a ti. ¿Ya? Yo no puedo escucharte. Seguramente tienes problemas con el micro. Muy bien. Entonces, ya, tenemos todo eso. ¿Ya? Recuerda, Q sub S es el calor sensible, C sub E es el calor específico, la masa y la variación de la temperatura. Ok, a ver, unidades. Unidades del calor sensible.
puede estar en calorías, que se representan con cal, o también puede estar, también puede ser en kilocalorías. El calor específico, las unidades pueden ser calorías por calorías, quiero mi slash, calorías por gramo, grado Celsius. O la otra unidad que se puede utilizar es kilocalorías por kilogramo, grado Celsius, ¿no? Grado Celsius, ¿ya? A la masa puede estar en gramos o también puede estar en kilogramos. El delta de T normalmente está simplemente en grados Celsius, ¿no? Entonces, mira, muy importante. Ya, lo voy a remarcar con rosadito. Si el calor está en calorías, el calor específico está en calorías por gramo o grado Celsius. Y la masa tiene que estar en gramos. La variación de temperatura siempre va a estar en grados Celsius. Ya, ese es uno. El otro caso, lo voy a hacer con verde, es que, mira, si el calor específico está en kilocalorías por kilogramo grados Celsius, entonces el calor sensible está en kilocalorías. La masa está en kilogramos, ¿no? Y el delta de T normalmente siempre depende del calor específico. Está en grados Celsius, ¿ya? Eso sí no hay problema. ¿Correcto? Entonces eso va a depender del problema, en qué unidades me estén trabajando, ¿sí? Puede ser caloría por gramo, grado Celsius, gramo de variación de temperatura en grados Celsius. También puede ser kilocaloría por kilogramo o grado Celsius, y la masa debe estar en kilogramos, ¿ya? Entonces eso vamos a ver de acuerdo a los problemas. Entonces lo importante es que quiero que recuerdes que hay tres sistemas. El sistema abierto, que permite la fuga de masa y de energía. Ya te he dicho, es como una tetera. Este puede ser el agua, y si lo ponemos a servir, pues hay fuga de energía, ¿no? Por las paredes del recipiente, y también como es un sistema abierto, también hay fuga de masa, ¿no? Cuando se evapora, fuga de masa. Entonces, un sistema cerrado es, ¿no?, hermético, pero como las paredes puede ser una caja de metal o una tetera, la masa no se pierde, pero sí la energía. Ese es el sistema cerrado. Y sistema aislado, ¿no? Esto puede ser metal y eso un aislante, ¿no? Una cajita de madera también puede ser, ¿no?, que no permita ni la fuga de masa ni de energía. Entonces, la transferencia de energía solamente se dé en este caso, entre el cuerpo A y el cuerpo B. Eso considerando que el recipiente no absorbe energía, ¿no? Que es un calorímetro ideal, así se llama, ¿no? Que no absorbe energía. Ok, entonces si ese es el caso, hacemos el diagrama lineal, calor ganado igual a calor perdido, ya llegan a la temperatura de equilibrio, y planteamos la fórmula, ¿no?, del calor sensible, que es el calor que sirve para variar la temperatura. ¿De qué depende el calor sensible? Del calor específico, de la masa y de la variación en la temperatura. El calor sensible depende de esos tres factores. Y ya, ¿no? Ahora, ¿qué también debes saber? El equivalente mecánico. Vamos a poner equivalente mecánico. ¿Cuál es el equivalente mecánico? Dice que una caloría equivale, ¿dónde está mi equivale? Acá está. Equivale a 4,18 Joule aproximadamente, ¿no? Una caloría equivale a 4,18 Joules, ¿no? Eso es lo que dice. Ese es el verdadero equivalente mecánico. Profe, pero hay otro que se utiliza. También por regla de 3 puedo decir que un Joule equivale aproximadamente a 0,24 calorías. Profe, pero ¿cuál es el verdadero equivalente mecánico? El primero, ¿ya? El primero. Una caloría equivale a 4,18 Joule.
también puedo decir que una kilocaloría equivale, multiplico por 1000 a 4,18 kilojoules. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Una kilocaloría equivale a 4,18 kilojoules. También te pueden dar ese caso, ¿no? Es jugar con la matemática. Ya está. Entonces, grábate así, ¿no? Grábate así. Equivalente mecánico. Muy bien. Entonces, básicamente ese es el... y también cuando hay cambios de fase, ¿no? Ya, eso es con respecto al calor sensible. Ahora vamos a ver los cambios de fase. Vamos a colocar aquí cambio de fase. Cambio de fase. Ya, en primer lugar, vamos a notar los tres estados de la materia básicos, ¿no? Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. A nivel preuniversitario solamente se estudian estos tres estados. ¿Profe, hay más? Sí. Por ejemplo, el estado Bose-Einstein y el estado plasmático. Pero eso a nivel pre no se estudia. El estado Bose-Einstein, cuando las temperaturas son cercanas o aproximadas al 0 Kelvin, al 0 absoluto, ¿no? El 0 Kelvin es el 0 absoluto. Y el estado plasmático cuando son temperaturas muy elevadas. Por ejemplo, la temperatura del Sol, ¿no? Temperatura del Sol en la superficie, ¿sabes cuánto es? Aproximadamente. La temperatura del Sol en la superficie aproximadamente es 10.000 grados Celsius. Entonces, esa es la temperatura del Sol en la superficie, aproximadamente 10.000 grados Celsius. ¿No? Ya está. Entonces vamos a colocarlo ahí. Grado Celsius. El estado plasmático. Profe, y en el centro a 1.000.000 de grados Celsius del Sol. Las estrellas se encuentran en estado plasmático de alta energía. Muy bien. Entonces, ahora vamos a estudiar a nivel pre, ¿no? Lo que se estudia, los procesos. Cuando quiero pasar del estado sólido al estado líquido, ese proceso se llama, de sólido a líquido es una fusión, ¿ya? Vamos a colocarle una F de fusión. F de fusión. Profe, del estado líquido al estado gaseoso. Del estado líquido al estado gaseoso se llama vaporización. V, vaporización. Siguiente, del estado gaseoso al estado líquido. Ese proceso se llama condensación. Condensación, o también otros le llaman licuación. Del estado gaseoso al estado líquido. Condensación o licuación. Profe, ¿es lo mismo condensación que licuación? No. La condensación ocurre a presión, a temperatura ambiente y también presiones ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando veo una condensación, por ejemplo, cuando el clima es húmedo, ¿no? Y en las ramas el vapor de agua se convierte en gotitas de rocío. Esa es una condensación. En cambio, la licuación es un cambio brusco y normalmente ocurre en laboratorios, ¿no? Cuando yo al gas lo comprimo y lo convierto al estado líquido. Por ejemplo, los encendedores, no sé si has visto, los encendedores son gases inflamables, pero como están sometidos a alta presión, el gas está licuado, o sea, el gas pasó del estado gaseoso al estado líquido. En los encendedores, ¿no? Clásicos. Ese es un gas licuado, ¿no? Pasó del estado gaseoso al estado líquido. Ocurren a altas presiones, ¿sí? Entonces es la diferencia entre una condensación y una licuación, pero es lo mismo, pasa del estado gaseoso al estado líquido. Luego tenemos del líquido a sólido. De líquido a sólido se llama solidificación. Solidificación, vamos a colocar una S. Solidificación. Ok, aquí voy a dar un poco más de espacio para decirte que cuando me voy del estado gaseoso, vamos a hacerlo con rojito. Cuando me voy del estado sólido al estado gaseoso,
en forma directa, sin pasar por el estado líquido, ¿ya? Mira, del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, eso tiene un nombre. Sí, dime. Sí, ahora sí, sí te escucho. Sí te escucho, Adriana. Del estado sólido al estado gaseoso se llama sublimación. Sublimación directa. Y cuando me voy del estado gaseoso al estado sólido, de acá para acá, tiene un nombre también, se llama sublimación inversa. Sublimación inversa. Control C, Control V. Sublimación inversa. ¿Ya? Entonces ese es el diagrama de fases, ¿ya? Es lo mínimo que debes saber. Ahora, cuando hay cambios de fase, hay lo que se llama el calor latente, ¿no? Y también llamamos el calor de transformación. Calor de transformación igual que mula. ¿Qué mula? ¿Ya? Donde Q sub T se llama calor de transformación. ¿Ya? El L se llama calor latente. Y M es la masa. Ya. Entonces ya sabes, el calor latente, ¿qué unidades tiene? Ya, básicamente sabes que calor en calorías y masa puede estar en en gramos o en kilogramos. Pero el calor latente, a ver, despejando de acá, ¿no? Sería calorías por gramo, puede ser calorías por gramo. Calorías por gramo. O también puede ser, o la otra unidad, kilocalorías por kilogramo. ¿Ya? Kilocalorías por kilogramo. Entonces, eso muy importante, ¿no? Calorías por gramo, o también puede ser kilocalorías por kilogramo. Ya, valores notables. Ya, para el caso del agua, que tienes que saberlo, el calor específico del agua, calor específico del H2O, calor específico del agua, vamos a cortar, del agua, en estado líquido, es una caloría por gramo grado Celsius. Ese es el calor específico del agua, en estado líquido. Profe, ¿qué tal si tengo que analizar en estado sólido o en estado gaseoso? En ese caso, el calor específico del agua en estado sólido o también gaseoso vale la mitad, o sea, 0,5 caloría por gramo grado Celsius. ¿Ya? Esto tienes que saber, ¿no? Ya no te van a decir. Si está en estado sólido o gaseoso, vale 0,5 calorías. También puede ser kilocalorías por kilogramo, ¿eh? Es lo mismo. O sea, acá multiplicas por kilo y por kilo, también puede ser 0,5 kilocalorías por kilogramo. Y también en estado líquido puede ser 1 kilocaloría por kilogramo. Es lo mismo, solamente multiplicas por kilo arriba y abajo, ¿ya? Entonces ya hemos visto que las unidades va a depender del calor específico, ¿no? Y de las unidades que te den en el problema. Para el caso del calor latente, tenemos que el calor latente de fusión, o sea, cuando está a 0 grados Celsius, o sea, a 0 grados, ¿no? Cuando ocurre a 0 grados Celsius, ¿ya? Y lo voy a colocar, es 80 calorías por gramo. O también puede ser 80 kilocalorías por kilogramo. ¿Ya? Es lo mismo. 80 kilocalorías por kilogramo. ¿Ya? Eso es el calor latente de fusión. Y el calor latente de vaporización que ocurre, ¿no? Ocurre a los 100 grados Celsius. Normalmente utilizamos a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar todos los análisis. Sí, te escucho.
500. En la parte de arriba no pude entender, escuchar bien. ¿Qué? Se está cortando tu internet, creo. Entonces lo voy a escribir por chat. Ya, sí. Se está cortando tu internet. Ya, a calor latente de vaporización a 100 grados Celsius es 540 calorías por gramo grado Celsius. O también 540 kilocalorías por kilogramo grado Celsius. ¿Ya? Entonces ya. Eso es muy importante. Ya, a ver, te leo en el chat. ¿Qué dice esta pregunta? Profe, ¿puedo volver a entrar a la clase rápido para... A ver, temperatura del sol, 10.000 grados Celsius, temperatura del sol. Ah, ya. La temperatura del sol, a ver, la temperatura del sol, te dije que el estado plasmático, ¿quieres acá, no? ¿Dónde estamos? Cambios de fase. Acá. Acá. En la superficie, la temperatura del Sol es 10.000 grados Celsius y en el centro es 1.000.000 de grados Celsius. A esas temperaturas la materia está en estado plasmático. Profe, ¿acá en la Tierra se puede obtener el estado plasmático? Sí, también, pero en laboratorios, ¿no? En laboratorios, y tener mucho cuidado, porque es un estado de alta energía. Los estados de baja energía, los estados de Bose-Einstein, son estados de temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto, ¿no? Es el estado de Bose-Einstein. Pero esto no se estudia a nivel pre, solamente esto te van a preguntar, ¿no? Los del centro, sólido, líquido y gaseoso, y estos nombres. ¿Sí? Ahora sí está claro, Adriana. A ver, coméntame por el chat, por favor, te leo. ¿Sí? Ahora sí está claro, ¿me escuchaste? Bose-Einstein, estado de Bose-Einstein. Pero eso no te preguntan a nivel pre. No, eso para que sepas, nomás, ¿no? Que hay 5 estados de la materia, básicamente. Ok, entonces continuamos. Entonces, ya tenemos todo esto que es muy importante, la teoría, ¿no? Para hacer los problemas. Y ahora sí podemos pasar a los ejercicios. No te preocupes que yo te voy a pasar este archivo, ¿no? Porque tú lo vas a tener. Ya te lo voy a... Incluso te lo puedo pasar acá por el mismo Zoom. Ya, ahí tenemos un problema, mira. Vamos a leerlo. A ver, intenta leerlo, Adriana, a ver si no se corta tu internet. A ver, léelo. Adriana. ¿Puedes leerlo? Ya entendiste, pero quiero que leas el problema número 1. Léelo. Coméntame por el chat, si no, no te escucho, ¿eh? No te escucho. Coméntame por el chat, si no, Adriana. Creo que te falla tu micro, ¿no? Adriana. Ya, ok. Entonces yo te lo voy a leer, ¿ya? Ya, mira, dice. Un calorímetro de capacidad calorífica despreciable, es como un calorímetro ideal, ya te he dicho, un sistema aislado, se mezclan 20 gramos de agua a 20 grados Celsius con 30 gramos de agua a 30 grados Celsius. Calcular la temperatura de equilibrio para el sistema. Entonces, consideramos un sistema aislado siempre, ¿no? O sea que la transferencia de energía solamente se da entre las agüitas. El agua a 30 y el agua a 20. Ya voy a ir remarcando así con un círculo, ¿ya? El agua a 30, ahí está, y el agua a 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Como te dije, ¿no? Uno pierde energía y el otro la gana. Como las temperaturas son de 0 a 100, no hay cambios de fase, porque recuerda que el agua cambia de fase a los 0 grados Celsius y a los 100 grados Celsius. A los 0 grados Celsius se fusiona y a los 100 grados Celsius se vaporiza. Entonces ahí debo utilizar los calores latentes de fusión y de vaporización, ¿no? En esos dos puntos. Pero como la temperatura está entre 0 y 100, entonces no hay problema, ¿no? ¿Sí? Solamente calores sensibles. Entonces acá me faltó graficarlo, lo voy a mejorar. Este sería ¿qué? El calor ganado. Y el calor ganado es Q sub 1. ¿Y este qué sería? El calor perdido. El calor perdido es Q sub 2. Son calores sensibles porque cambian la temperatura. Acá coloco los datos. El agua
20 grados Celsius. Como es agua, el estado líquido, 1 caloría por gramo grado Celsius, la masa es 20 gramos. El otro está a 30 grados Celsius, calor específico 2, también es como es agua, 1 caloría por gramo grado Celsius, la masa 30 gramos. Calor ganado igual a calor perdido, o sea que calor 1 es igual a calor 2. Calor 1, C1, masa 1, delta de T1. Calor 2, C2, masa 2, delta de T2. C1, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto es la masa? 20, reemplazo 20. Delta de T, el delta de T vas a hacer el mayor menos el menor, ¿no? ¿Quién es mayor? La temperatura de equilibrio. Entonces la variación es T, temperatura de equilibrio, que le he llamado X, ¿no? Lo que es igual a un X, que es lo que quiero ayer. Y digo X menos 20, ahí está, X menos 20. Ahora, para el caso de 2, calor específico también vale 1. La masa debe estar en gramos, 30. La variación de temperatura, mayor menos menor. ¿Quién es el mayor? 30. Y el menor es X. O sea, la variación es 30 menos X. 30 es lo que ha cambiado, ¿ya? En valor absoluto. Entonces acá simplemente opero, ya está. La temperatura de equilibrio sale 26 grados Celsius, ¿ya? Ok, eso es con el diagrama lineal. Acá le voy a dar una marca. Esto lo que he hecho es utilizando el diagrama lineal. Muy importante para hacer los problemas, ¿no? Que practiques. Ahora voy a utilizar otro método. Ya. Este método sirve cuando no hay cambios de fase, acuérdate. Sirve cuando no hay cambios de fase. Ya. Este método sirve cuando no hay cambios de fase. No sé si lo puedo hacer más chiquito esto. O si no, esto moverlo acá. Ahí está. Entonces, no sé si lo puedo colocar en rojo. Creo que no, ya. Pero acuérdate, sirve cuando no hay cambios de fase. Profe, ¿acá hay cambios de fase? No, entonces este método sirve. Tú mezclas cualquier sustancia, incluso puede ser agua y alcohol, agua y aceite, etc. Esta es la fórmula general, ¿ya? Entonces, del primero, calor específico 1, temperatura 1, masa 1. Del segundo, calor específico 2, temperatura 2, masa 2. Sobre calor específico 1 por masa 1 más calor específico 2 por masa 2. Eso cuando sean sustancias diferentes, cuando no hay cambio de fase. Pero si es la misma sustancia, como en este caso que es pura agua, es la misma sustancia, esto es una constante. Entonces lo factorizas arriba y abajo y se elimina. ¿Qué te va a quedar? Esta fórmula, que es como un promedio ponderado. La temperatura de equilibrio es masa 1 por temperatura 1 más masa 2, temperatura 2. Si hubiese más, continúas. Sobre la sumatoria de las masas, ¿no? Entonces, si aplico esta fórmula, ¿no? Porque justamente es la misma sustancia, me conviene aplicar esta, ya que esto es lo mismo, ¿no? Se va a simplificar. La masa 1 es 20, temperatura 1, 20. Masa 2, 30, temperatura 2, 30. Sumatoria de masas, 20 más 30, 50. Haces la operación 1300 entre 50, también te va a salir 26 grados Celsius. Pues es una forma rápida de hacerlo, ¿no? Con la fórmula. Con esta fórmula de cómo es un promedio ponderado, ¿ya? De cómo se saca la temperatura de equilibrio cuando se trata de la misma sustancia y también cuando no hay cambios de fase. La que está acá arriba es la general, cuando se tratan de sustancias diferentes. Entonces ahí simplemente debes multiplicar por los calores específicos. Como es agua, vale 1, 1, así que no interesa, ¿no? Pero si fuese agua y aceite, ahí sí, tienes que utilizar la de arriba, ¿sí? Y ahí sí cambia, es diferente. Ya, esta fórmula te puede salvar la vida, entonces sería bueno que te la memorices para que, ¿no?, puedas hacer más rápido los problemas. Ok, entonces, ¿qué tal, Adriana? ¿Se entendió este problema para pasar al siguiente? Coméntame por el chat, por favor. Sí, profesor. Ahora sí te Ya escucho. me puede escuchar. Sí, es que entré desde otro dispositivo. Ahora sí. Ya, ok, entonces continuamos con el problema número 2. Mira, dice, se mezcla en un líquido de primero, el primero se echa 10 gramos a 50 grados Celsius, del segundo se echa 40 gramos a 60 grados Celsius. Si tienen el mismo calor específico, o sea, es la misma sustancia, calcular la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué fórmula me recomiendas utilizar? Esta, ¿no? Cuando se trata de la misma sustancia, esto no interesa. Entonces, la de rojito. Entonces, es lo que voy a aplicar para este problema. Masa 1, 10. Temperatura 1, 50. Masa 2, 40. Temperatura 2, 60. Sumatoria de masas, 50. 2960, 50, automáticamente 58 grados Celsius. Esa es la temperatura de equilibrio. Sin realizar los diagramas lineales, que también debes practicarlo, ¿no? Debes practicarlo. A ver, te voy a dar un minuto para que me saques la misma respuesta, pero utilizando los diagramas lineales en este problema. Fíjate cómo es un diagrama lineal, así, ¿no? Como el que está acá.
¿Sí? A ver, te voy a dar un minuto, si lo puedes hacer. Simplemente al calor específico llámale X, ¿no? Porque es la misma, se va a eliminar el X, ¿no? Aplica los diagramas lineales. Un minuto, a ver, Adriana, si no yo lo hago. Ahorita lo voy a hacer con diagramas lineales. Vamos. Intenta. Debe salirte la misma respuesta. Ya, entonces mira, lo voy a hacer con diagrama lineal, ¿ya? Que también, profe, ¿por qué me enseña diagrama lineal? Porque los problemas más difíciles se hacen con diagramas lineales. Estos son problemas resumidos cuando se trata de la misma sustancia, pero tienes que practicar los diagramas lineales. Voy a hacerlo por diagrama lineal, ¿no? Entonces, acabo de colocar los datos. En este caso, el de menor temperatura es 50 grados Celsius. Acá coloca 50. Ya sabes que es 50 grados Celsius. Acá la masa de este es ¿cuánto? 10 gramos. Ya, acá el otro. ¿Qué temperatura está? Está a 60 grados Celsius. 60, nomás, arriba colocas. La masa de este es igual a 40 gramos. 40 gramos. Ok, ya, entonces haces tu diagrama lineal. Este va a ganar calor. Este lo va a perder. Llámale Q1. Y acá llámale Q2. ¿Cómo es Q1 y Q2? Iguales, ¿no? Calor ganado igual a calor perdido. Q sub 1 es igual a Q sub 2. Reemplazo las fórmulas. En este caso, el calor específico, puedes llamarle un X. No sabemos, pero llámale un X. Y como es la misma sustancia, el calor específico también va a ser igual a un X, ¿no? Dice que se trata de la misma sustancia. Entonces, acá vas a utilizar la fórmula que se mate, ¿no? Que se mate el profe. ¿Qué es C? ¿Cuál es su C? X. ¿Cuál es su masa? Ma por 10 por la variación de temperatura. Entonces, acá llámale un X, ¿no? Que, bueno, acá les llamamos. Entonces llámale se me ocurre un alfa, una letra griega, alfa. Entonces aquí vas a colocar que la temperatura de equilibrio, la variación de temperatura sería, alfa es lo que quieres, sería alfa menos 50, ¿no? Ya, cierras. Ya, al otro lado, igual. Calor específico, también le has llamado X. Por la masa es 40. Multiplicado por la variación de temperatura, mayor menos menor, ¿no? 60 menos alfa. Menos alfa. Ya está. Ahora lo demás es álgebra. Hay que operar. El X, como es la misma sustancia, se va a eliminar. Un 0 con un 0 se elimina. Vamos a operarlo entonces. Acá sería alfa menos 50. Y al otro lado te va a quedar 4 por 6, 24, 240 menos 4 alfa. O sea que este pasa sumando y sería 5 alfa, ¿no? 5 alfa es igual a 240 más 50, eso es 290. O sea que alfa, el alfa es 290 entre 5. ¿Y cuánto es eso? A ver, Adriana, ¿lo tienes? 290 entre 5 sería como 29 por 2, ¿no? Y 29 por 2 es 58. Respuesta correcta, respuesta SB, ¿no es cierto? Lo que pasa es que mi academia se llama Stratum Volcan, ¿ya? Por eso le digo SB. Alfa es igual a 58 grados Celsius. ¿Qué tal, Adriana? ¿Lo entendiste? ¿Está claro? Sí, pero puedo verlo un rato. A ver, analízalo. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, todo claro. Entonces, continuamos con el problema 3.
Dice, calcular la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 15 grados Celsius hasta 55 grados Celsius de un metal con calor específico a 5 calorías por gramo grado Celsius y masa 2 kilogramos. Simplemente es una aplicación del calor sensible. Calor sensible, ¿no? Es que se mate, que se mate. X es lo que queremos hallar, el calor sensible. Nos dicen que el calor específico es 5. La masa es 2 kilogramos, pero si el calor específico está en calorías por gramo grado Celsius, esto lo define. La masa tiene que estar en gramos, el calor va a salir en calorías y la variación de temperatura va a ser en grados Celsius. Esto lo transforma a gramos, perdón. Entonces, 2 kilogramos son 2000 gramos. La variación de temperatura final menos inicial, 55 menos 15 sería 40. Hago la operación y sale 400 kilocalorías, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. ¿Está claro? Sí, profesor. Continuamos. Este es el que hemos hecho ya. A ver, hemos hecho el 1, el 2, el 3, el 4. Ya, mira. Nos dice así. A ver. Calcular la temperatura de equilibrio del sistema aislado si este tiene un equivalente en agua de 20 gramos a 20 grados Celsius. Si se vierten 30 gramos de agua a 80 grados Celsius. Ya, mira, esto acá no lo hice muy rápido, pero lo voy a detallar. La temperatura de equilibrio es X. El de mayor temperatura colocas a 80. Ya sabes que esa es la temperatura. Lo que va arriba es la temperatura, 80. Dice que el calorímetro se va a comportar como 20 gramos de agua a 20 grados Celsius. Eso quiere decir equivalente en agua, ¿ya? Que el calorímetro se comporta como 20 gramos de agua a 20 grados Celsius. Entonces, cuando tú viertas el agua caliente, ¿quién va a ganar calor? El calorímetro. El calorímetro va a ganar calor. Entonces, ese es el diagrama lineal para este problema. Ok, entonces colocas, como el calorímetro se comporta como 20 gramos de agua, el calor específico del agua es 1. La masa es 20 gramos, la variación de temperatura, X menos 20. Y el otro lado has colocado 30 gramos de agua, 80 grados Celsius. El calor específico es 1, la masa es 30, la variación de temperatura sería 80 menos X. Y lo operas y te sale la respuesta, que en este caso es 56 grados Celsius. ¿Qué tal, Adriana? ¿Está claro? Un momento, lo voy a ver. A ver. Simplemente he utilizado el calor sensible, ¿no? La fórmula de calor sensible. Esto es agua, esto también es agua. Incluso lo puedes hacer con la fórmula resumida. Vamos a hacerlo con la fórmula resumida, ¿eh? Temperatura de equilibrio de EQ de equilibrio sería igual. Masa 1, temperatura 1. Ya, ¿cuánto es la masa 1? Mira, lo voy a hacer con otro método. Masa 1 es 20. Temperatura 1, perdón, también es 20, ¿no? Entonces, 20 por 20. Más. Masa 2 es 30. Por temperatura 2 es 80. Sobre la sumatoria de masas, 20 más 30 sería 50. Ya, vamos a operarlo. Entonces acá sería, a ver, vamos a hacerlo rápido nomás. 400 más 30 por 8. 30 por 80. Más 400. Y eso es a 2800. 2800 arriba y abajo sale 50. Entonces esto es igual. Acá puedes eliminar un cerito. Eliminas un 0. Y sería 280 entre 5. Esto es 10, como 10, sacas quinta, queda 2, 2 por 28, saldría lo mismo que hemos obtenido con el diagrama lineal. 56 grados Celsius. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cuál método te parece más fácil? ¿La fórmula o el diagrama lineal? La fórmula. Ya, pero eso sirve cuando no hay cambios de fase. Así que también tienes que acostumbrarte a los diagramas lineales. Para los problemas más difíciles, cuando hay cambios de fase, no queda de otra de que hacer los diagramas lineales. Solamente que en este problema, ¿no? Porque no hay cambio de fase y es la misma sustancia, también se puede hacer por la fórmula resumida. Está bien. Ok. A ver, mira esta. Mira esta.
Un calorímetro cuyo equivalente en agua es 10 gramos a una temperatura de 20 grados Celsius, se vierten 20 gramos de agua a 30 grados Celsius y 20 gramos del mismo líquido a 40 grados Celsius. Calcular la temperatura de equilibrio, ¿no? Directo a la fórmula, ¿no? Directo, ¿no? Utilizado la fórmula, masa 1, temperatura 1, masa 2, temperatura 2, sumatoria de masas y te sale automáticamente 32 grados Celsius. Como verás, la fórmula es más rápida, pero tienes que saber cuándo utilizarla. Se utiliza cuando no hay cambios de fase y cuando se trate de la misma sustancia. Lo más común que te van a dar es agua, así es que para agua, sí, sirve. ¿Está claro? Entonces solo puedo usar la fórmula cuando es cambio, Cuando eh, no hay cambio se de fase. trabaja en agua. En agua, ¿sí? Lo más común te va a dar agua, o se trate de la misma sustancia. Si todo es Ya. alcohol o todo es aceite, también sirve. Te olvidas del calor específico. Si se tratan de sustancias diferentes, entonces tienes que utilizar la general. ¿Cuál es la general? Esta, la que está acá. ¿Ves el mouse, no? Sí, sí se ve. Entonces, calor específico 1, calor específico 2, la masa lo multiplicas por el calor específico, la masa por el calor, pero siempre y cuando no haya cambios de fase. ¿Ya? Entonces estamos acá, ¿no? ¿Está claro, Adriana? Sí. Ya, entonces ya has visto, ¿no? Ya, a ver esta. Encuentre el calor necesario para calentar agua, calentar hasta el punto de ebullición 0.5 litros de agua cuya temperatura es 25 grados Celsius. Encuentre el calor necesario para calentar hasta el punto de ebullición 0,5 litros de agua cuya temperatura es 25 grados Celsius. Ok, ¿a qué temperatura hierve el agua? A los 100 grados Celsius. Esa es cultura general, ¿ya? Temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Ok, entonces, mira, la variación de temperatura es de 25 a 100, sería 75. La masa es 500 gramos. Ahora acuérdate esto, ¿ya? Un litro de agua, un LP, un litro de agua. ¿Sabes cuánto contiene un litro de agua? Es 1 kilogramo. O sea, un litro de agua pesa 1 kilogramo. ¿Ya? Entonces, medio litro será la mitad de 1 kilogramo. 1 kilogramo son 1000 gramos. La mitad de 1000 gramos, 500 gramos. El calor específico es 1. Entonces, aplico la fórmula de calor sensible y obtengo la respuesta, que en este caso es 37.500 calorías. O, dicho de otra forma, 37.5 kilocalorías. Y ya sería la respuesta. ¿Está claro, Adriana? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Vamos a hacer esto. 7. Determinar la cantidad de calor que se le debe suministrar a un trozo de metal de 3 kilogramos con calor específico, 0.05 calorías por grado Celsius, para elevar su temperatura de 10 a 210 grados Celsius. Considerar que una caloría aproximadamente es 4,2 joules. ¿Ya? Acá te dicen que consideres este equivalente mecánico, pero ya te he dicho cuánto es el equivalente mecánico, 4,18 joules. Solamente que acá lo han redondeado a 4,2. ¿Ya? Te dicen, el problema te dice que consideres ese equivalente mecánico. Ok, entonces, que se mate, que se, y ahí te reemplazas, la masa es 3 kilogramos, en gramos es 3000 gramos, la variación de temperatura de 10 a 210, 200. Multiplicas y te sale 30.000 o 30 kilocalorías. Ahora, también puedes decir, una kilocaloría equivale a 4,2 kilojoules, ¿no? Ya te he dicho, multiplicas por kilo arriba y por kilo abajo. ¿Qué va a pasar? Kilocaloría se va a eliminar. Mira, acá voy a eliminar kilocaloría. Ahí está. Kilocaloría con kilocaloría se elimina. Entonces, ¿qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? 30 por 4.2 y 30 por 4.2. Eso te da 126 kilojoules. Y esa sería la respuesta correcta, la respuesta SB. 126 kilojoules. Acá, esto se llama factor de conversión, ¿ya? FC. ¿Qué es FC? Factor de conversión. Un
Una kilocaloría equivale a 4,2 kilojoule. Para que se elimine kilocaloría y te queden kilojoule. ¿Está claro, Adriana? Sí, profesor, todo claro. Vamos a continuar. Hasta al menos nos dé el zoom, ¿ya? Vamos a avanzar. Si para elevar la temperatura de un bloque de oro de calor específico 0.03 calorías por gramo grados Celsius, cuya masa es 4 kilogramos hasta 215 grados Celsius, se ha necesitado 100 kilojoules, determinar cuál fue la temperatura inicial de dicho metal en grados Fahrenheit. Considerar que un joule es 0,24 calorías. Ok, a ver. Si para elevar la temperatura de un bloque de oro, cuya masa es 4 hasta 215, ok, entonces mira, tú sabes que el delta de T, siempre un delta de T es una temperatura final menos una temperatura inicial. Siempre un delta es un final menos un inicial. Eso lo sabemos incluso de dilatación, ¿no? Que hemos hecho también el tema. Delta es final menos inicial. Si es temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir el delta de T. Entonces, el delta de T, en la fórmula, es 215 menos X. Esta es la temperatura inicial. ¿Qué más? Esto es la masa. La masa dice que es 4 kilogramos, por lo tanto escribo 4000. El calor específico es 0.03. Y nos dice que el calor, en este caso, dice que es 24 kilocalorías, ¿no? Ahora, realmente es 100 kilojoules, pero 100 kilojoules, si tú lo transformas, un kilojoule equivale a 0,24 calorías, haces el factor de conversión y sería 24 kilocalorías, ¿sí? Kilocalorías, porque kilojoule se elimina. Entonces, 24 kilocalorías es 24.000 calorías. Operas, simplificas, ahí es la temperatura, X, te sale 15 grados Celsius, y ahora utilizas la fórmula, en este caso la fórmula de transformación de temperaturas, que ya también lo hemos hecho en termometría, ¿no? Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Reemplazo 15, opero y obtengo que la temperatura en grados Fahrenheit es 59 grados. ¿Qué tal, Adriana? ¿Se entendió? Sí, profesor, estos ejercicios son del tema calorimetría. Así es. No, digo cambio de fase, ¿no? No, es calorimetría primero. Mm. Primero es calorimetría. Ah, ok, entonces luego es cambio de fase. Es cambio de fase, sí. Ya, Vamos a está bien. terminar. Ah, no, pues hay bastante. No Ujú. sé, dime tú, si quieres hacemos cambio de fase ahorita. No, no, está bien. Ya. Entonces, Sí, unos ejercicios más. Y al último podría darme un pequeño repaso nuevamente de dilatación, sobre todo del ejercicio. tenemos que avanzar. Tuve 2, 3 ejercicios con los que tuve un poco de problema. Ahí, ya, ya. Vamos a ver, ya. Pero yo quiero avanzar los temas primero. ¿Ya? Sí, Si está bien. avanzamos los temas y todo lo que no sepas, ya vamos a hacer un ratito para hacer el repaso. Pero vamos a avanzar, ¿ya? Ok, entonces siguiente problema. 9. ¿Qué cantidad de calor en kilocalorías se necesita para que 120 litros de cierta sustancia cuyo calor específico es 0,5 calorías por gramo grado Celsius y densidad 1,3 gramos por centímetro cúbico pueda elevar su temperatura de 46 a 48? Ya está. ¿Qué hemos hecho? Primero, un litro equivale a 1000 mililitros, ¿no? Esto faltó. Ajá. Lo que pasa es que no me alcanzó espacio y lo hice así. Ya, lo voy a mover, ¿ya? Lo voy a mover. A ver, mira. Vamos a colocar todo esto. Ahí. Ya está. Un litro es 1000 mililitros. También puede ser 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ok, vamos a mover también esto. Ok. Entonces, primero, ¿qué he calculado? A ver, ¿qué cantidad de calor? X, ¿no? En kilocalorías se necesita para que 120 litros de cierta sustancia cuyo calor específico es 0,5 y densidad 1,3 pueda elevar su temperatura de 46 a 48. Ok, entonces lo primero que hice es para hallar la masa. Acá está la masa.
La masa, mira, acá está la fórmula, densidad es masa sobre volumen, así es que la masa es densidad por volumen, ahí está. La densidad es 1,3 y el volumen es 120 litros. 120 litros equivalen a 120 por 10 al cubo. Por 10 al cubo. Eso sería mililitros. Mililitros o también puede ser 120 por 10 al cubo centímetros cúbicos. Como la densidad está en gramos por centímetro cúbico, el volumen tiene que estar en centímetro cúbico. Entonces es 120 por 10 al cubo centímetro cúbico. Por la densidad que es 1,3, así que este producto te va a salir en gramos, ¿no? Porque la densidad está en esas unidades. Entonces multiplicas y sale 156 por 10 al cubo, gramos. Está en gramos. Eso lo reemplazas acá, en la fórmula. 156 por 10 al cubo gramos. El calor específico es 0,5, no hay problema con respecto a eso. Y la variación de temperatura, de 46 a 48, la variación de temperatura es 2. Multiplicas todo y te sale 156 kilocalorías. Y esa sería la respuesta correcta, la respuesta SB. ¿Qué tal, Adriana? ¿Está claro? Sí. Entonces continuamos. Un cuerpo, al ganar 120 calorías, eleva su temperatura en 30 grados Celsius. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Entonces, mira, la capacidad calorífica se define como el producto del calor específico por la masa. Entonces, en la fórmula, tú sabes que calor sensible es calor específico masa delta de T, que se mate. En vez de calor específico por masa, puedes utilizar la capacidad calorífica, que es K. Entonces, el calor sensible también es igual a CAT. CAT. Así como Caterpillar, CAT. No, pero con K de kilo. Capacidad calorífica, delta de T. ¿Cuánto es la capacidad calorífica? Es lo que me preguntan, ¿no? Dice que el calor es 120 y la variación de temperatura es 30. Entonces, 120 entre 30 sería la K, la capacidad calorífica. En este caso, el X te sale 4 calorías por grado Celsius. Esa es la unidad de la capacidad calorífica. 4 calorías por grado Celsius. Entonces, ahí yo borré un 0 con mis alumnos anteriores, así es que simplemente le coloco 4. Y esa sería la respuesta. ¿Está claro, Adriana? Sí. Y continuamos. A ver, vamos a ver este problemilla. Dice, un calentador a base de carbón utiliza 6 kilogramos del mismo para elevar la temperatura de un recipiente de 2 kilogramos. Capacidad, calor específico es 0,1 calorías por gramo grado Celsius, que contiene 5 litros de agua de 10 a 10 grados Celsius hasta 30 grados Celsius. Determinar el poder calórico del carbón sabiendo que la eficiencia del calentador es del 80%. Considerar que una caloría equivale a 4,2 joules, ¿no? Ya, entonces, mira, ¿qué es lo que hemos hecho primero? Un calentador a base de calor utiliza 6 kilogramos para elevar la temperatura. Ok. Entonces, aquí está la fórmula del calor sensible, que se mate. Entonces, voy a utilizar primero el cuánto calor necesito, ¿no? Esto le he llamado X acá. ¿Cuánto es el calor específico? 0,1. La masa, 2000 gramos. La variación de temperatura de 10 a 30 es 20. ¿Ya? Entonces, ese es simplemente el calor sensible. Ok, pero ¿qué pasa? Dice, un calentador de carbón utiliza 6 kilogramos del mismo para elevar la temperatura de 2 kilogramos de un recipiente. Ese es el calor del recipiente. ¿Ya? Ahora falta el calor del agua. Y el calor del agua que va a ganar es, su calor específico es 1, la masa de agua en este caso son 5 kilogramos porque son 5 litros, 5000 gramos. La variación de temperatura también va a ser la misma porque está en el mismo recipiente, así que es 20. Y ese es el calor total que tiene que dar el carbón. Sumo los dos calores y me sale 104.000 calorías, ¿ya? Ese es el calor total que debe dar. Entonces, el poder calórico es calor sobre masa, ¿no? Entonces, el calor sobre masa. Poder calórico por masa es el calor total. Entonces dice, en este caso, me están preguntando el poder calórico, ¿no? Ok, entonces esta cantidad en calorías, yo tengo que transformarlo a joule, porque mira, la respuesta está en kilojoule por kilogramo. En kilojoule por kilogramo. Entonces, vamos acá dice una regla de 3. Una regla de 3 aquí. Si este es el calor total,
calor 104.000 calorías. Utilizo este factor de conversión que no me ha salido bien. Me parece que no. Este cálculo me sale. Acá vamos a colocar calor por el factor de conversión. 4,2 joule equivalen a una caloría. Caloría se elimina. Multiplica 104.000 por 4,2. A ver. 104.000. 104.000 por 4.2. Y eso te da 436.800. Ahí está. Entonces, esta cantidad de calor transformada a joule por el factor de conversión sale 436.800 joule. El calor total. El calor total. Pero esto equivale al 80%. Porque dice que el rendimiento es del 80%. Entonces, haces una regla de 3. 80% es a esta cantidad de calor, como el 100% es a X. Entonces, ¿cuánto es el 100%? Es 546.000 kilojoules. ¿Ya? Una vez que tienes el calor total, porque lo que pasa es que cuando tú das carbón, una parte sirve para calentar y otra parte de la energía se va a disipar en el calor. Entonces, el rendimiento es del 80%. Esto lo igualas al 80%, es una regla de 3. O sea, el calor total del carbón es 546 kilojoules. ¿Ya? Ok, ya se va a acabar el tiempo. ¿Y ahora qué haces? Esta cantidad de energía total, ¿no? la reemplazas en el poder calórico, que es energía sobre masa. O sea que esto lo divides entre la masa. ¿Cuánto es la masa? Dice 6 kilogramos. Si divides esto entre 6, te debe salir 91. A ver, vamos a dividir. 546 entre 6. Y efectivamente es 91. Entonces, si lo divides entre 6, es 91 kilojoule por kilogramo. Y esa sería la respuesta. ¿Qué tal, Adriana? ¿La captaste más o menos? Este ejercicio más o menos. Ya, pero a ver, es que lo que pasa es que acá me estaba confundiendo esto porque no está bien escrito. ¿Ya? Acá, mira. Acá tú tienes que multiplicar 104.000 calorías y ahí sí, ahora sí está claro. ¿Ya? Ahora sí. Transformando. ¿Ya? Es lo que me está también confundiendo. Ya, ahí lo repetimos. Primero calculé el calor necesario para el recipiente. Todo esto. Para el agua. Todo esto. Fórmula. Calor total, 104.000 calorías. Esto lo transformé al joule. 436.800 joule. ¿Ya? Pero esto equivale al 80%. Aplico regla de 3 y obtengo el 100%. ¿Que cuánto es? 546 kilojoule. Esa es la energía total. Entonces, el poder calórico es energía sobre masa. Reemplazas 546 entre la masa del carbón, que es 6 kilogramos, y obtienes 91 kilojoule por kilogramo. Y esa sería la respuesta. ¿Qué tal, Adrián? Ahora sí mejor. Sí. Ajá, entonces esta es la respuesta correcta. Ya vamos a terminar ya. Ya faltan 3 problemas. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Ya, a ver, rápido nomás. Lo que pasa es que con mis otros alumnos tenía más tiempo, por eso lo hacía con más detalle. Que lo estoy haciendo súper rápido porque, bueno, el Zoom nos da un límite, ¿no? Ya, vamos a ver. Ahí. Ya, mira. Dice, un sólido de 100 gramos de masa y calor específico 0,2 calorías por grado Celsius está a una temperatura de 100 grados Celsius. Otro sólido también de 100 gramos de masa y calor específico 0,1 está a una temperatura de 70 grados Celsius. Luego se ponen en contacto ambos cuerpos, determinar la temperatura de equilibrio. En este caso he utilizado la fórmula general. ¿Por qué? Porque son diferentes sustancias. Dice, un sólido de 100 gramos de masa está a una temperatura de 100 y otro sólido de 100 gramos también
con un calor específico de 0,1 está a una temperatura de 70, luego se ponen en contacto. Entonces, mira, son dos sustancias, entonces son dos metales. Este tiene 0,12 calorías por gramo grado Celsius y este tiene 0,1 calorías por gramo grado Celsius. Son sustancias diferentes, pero no hay cambio de fase, no hay fusión, no hay nada de eso. Entonces puedo utilizar la fórmula, la general, ¿no? La fórmula general. Reemplazo los datos nada más, y opero y se acabó. 90 grados Celsius, temperatura de equilibrio. ¿Está claro, Adriana? Sí. Ya, eso es con la fórmula general. Ahora con el diagrama lineal. Diagrama lineal, ¿ya? Mira, acá está. Calor 1, calor 2, diagrama lineal. Este está a 70 grados Celsius y el otro está a ¿qué temperatura? 100 grados Celsius. 70 a 100. Calor 1 igual a calor 2. Calor específico masa delta de T, calor específico masa delta de T2. Calor específico 0,1, masa 100 gramos, delta de T x menos 70. El otro, 0,2, masa 100 gramos, delta de T 100 menos x. Opero y también sale 90 grados Celsius, ¿no? He reemplazado datos. Esto es con el diagrama lineal. Lo he hecho con dos métodos. ¿Está claro, Adriana? Sí. Entonces, el 3. Ok. Dice, en un calorímetro de equivalente en agua igual a 200 gramos, se tienen 400 gramos de agua a T grados Celsius. Si se vierten 700 gramos de agua a 2T, la temperatura de equilibrio es 20 grados Celsius. ¿Cuál será la nueva temperatura de equilibrio si se vierten 650 gramos más de agua a 2T? Ya, entonces mira qué hemos hecho. Hemos utilizado la fórmula general. Pero la fórmula general en forma resumida, ¿no? Porque en este caso, estos son iguales. Están hablando de agua. Entonces, ¿qué dices? 200 a una temperatura T, 400 a también una temperatura D, porque este es el equivalente en agua, y este es el agua que tiene, o sea, están a la misma temperatura. Se vierten 700 a 2T. La suma de masas, ya sabes, sumas 200 más 400 más 700 y le igualas a 20, es lo que dice el problema. De la ecuación despejas el T, que sale 13 grados Celsius. ¿Ya? Ese es para el primer caso. La pregunta, ¿cuál será la nueva temperatura de equilibrio si se vierten 650 gramos más a 2T? Entonces, toda esta masa, ¿que cuánto era? Era 200 más 400 más 700. 600 más 700 es 1300. Toda esta masa está a 20, porque esa es la temperatura de equilibrio. Y vas a mezclar con 650, que está a una temperatura, el doble de T, y el doble de T sería 26, ¿no? Entonces, la suma de masas, 1300 más 650, 1950, haces la operación y obtienes la temperatura de equilibrio, que en este caso es 22 grados Celsius. ¿Qué tal, Adriana? ¿Está claro? Este más o menos. ¿Sí? Simplemente es plantear la ecuación con la fórmula. Reemplazas, despejas el T, ahora cuando se vierten 650 gramos más con la misma fórmula, la fórmula resumida, y ya después, ¿no? Ya está, ¿no? En este caso la masa es 1300 y la temperatura es la temperatura de equilibrio, 20. Mezclas 650 a 26, aplicas la fórmula resumida y haces la operación y te sale 22 grados Celsius. Sin aplicar diagrama lineal, ¿no? Con la fórmula resumida. Entonces hacemos el 14, ¿eh? ¿Está claro? Sí. El 14. Una bala cuyo calor específico es 125 Joule por kilogramo Kelvin. Mira, la temperatura tiene que estar en Kelvin, la masa en kilogramos y la energía tiene que estar en Joule. Entonces, se dispara contra una pared metálica. Si la velocidad del impacto es 100 metros por segundo y suponiendo que el 25% de la energía cinética de la bala se convierte en energía térmica, determinar cuánto aumentó la temperatura de la bala. Entonces, sabemos que la variación en Celsius es igual a la variación en Kelvin. Eso lo sabemos de termometría. La energía, hemos calculado la energía. 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa por 100 al cuadrado, porque la velocidad era 100. Entonces, la energía en función de la masa sale 5000 M. Entonces, 5000 M dice que el 25% de la energía cinética se convierte en energía térmica. Entonces, el calor sensible solamente es el 25% de esta energía. 25% de 5000 M. Y eso lo igualas a, en este caso, le sacas el porcentaje, la cuarta parte de 5000 es 1250 M. Le igualas a su calor específico, que se mate, 125, por la masa, por el delta de T. Se va a ir la masa y el delta de T despejando te va a salir 10 Kelvin.
Pero 10 Kelvin equivale a 10 grados Celsius en variación. Así que la respuesta también es 10. ¿Está claro? Sí. Ok. El último problema. Con esto terminamos. Ah, no, ya terminamos todo. Porque esta es la teoría que hice, ¿no? Repásala. Este archivo te lo voy a pasar, no te preocupes, ¿sí? Para que lo repases, ¿no? Para que te lo aprendas. Muy bien. Entonces, como ya se va a acabar el tiempo, te voy a enviar el link de la otra plataforma y vamos a entrar por ahí, ¿ya? Ok, chicos, un gusto. Conmigo será esta otra oportunidad. Nos vemos.